Bienvenidos a Devocionales que Edifican, tu programa de reflexiones, comentarios y estudios bíblicos diarios, hechos para edificar y bendecir. Con tu servidora, Carolina Collado de Acevedo. Hoy es viernes y como todos los viernes, tenemos nuestra cápsula especial Buscando Más de Dios, con nuestro invitado, el misionero Giovanni Acevedo. Él con nosotros. Saludos, bendiciones. Estamos contentos de poder estar una vez más con ustedes en este tu espacio buscando más de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la santidad de Dios. Decíamos que una correcta interpretación de la santidad de Dios nos llevará a nosotros a tener una conducta correcta y una adoración correcta. Decíamos que el conocimiento que tú y yo tengamos de la santidad de Dios nos llevará a nosotros a amar más a Dios, a vivir más para Dios, a vivir más en santidad, a vivir una vida apegada a la voluntad de Dios. También decíamos que si no entendemos la santidad de Dios, la Biblia no tendrá ningún sentido en nuestra vida. Y veríamos la Biblia como un libro de autosuperación y no un libro de salvación y de vida eterna. Ya que la Biblia, Dios la dejó para Dios proteger su santidad, para Dios guardar su santidad, para dejarnos un patrón a nosotros de cuál era nuestra condición, de cómo somos nosotros y quién es Dios. Los mandamientos son ese legado que Dios dejó para que nosotros conozcamos el carácter de Dios. Así que es importante entonces conocer la santidad de Dios para saber vivir como Dios quiere que vivamos. Hoy vamos a hablar de la definición de la santidad de Dios. Hemos querido dejar de último la definición de la santidad de Dios, ya que ahora tenemos un concepto claro del carácter de Dios, un concepto más amplio. Ya ahora podemos hablar y tener temor al hablar de Dios y al tratar de vivir la vida cristiana de una manera vaga, de una manera que no esté acorde a Dios. Así que ahora podemos hablar mejor de este tema de la santidad de Dios. Quiero comenzar citando a Berkhof, tremendo teólogo, que en su teología él dice: el principal significado de la santidad de Dios es la trascendencia de Dios. Óigame bien, el significado de la santidad es la trascendencia de Dios. Esto significa que Dios es en un sentido absoluto y ontológico, o sea, relacionado con su ser, en un sentido absoluto distinto a su creación. Esto expresa que hay una distancia infinita que nos separa de Dios. De ahí la frase alto y sublime, que aparece en varios textos, como Isaías capítulo 6, verso 1, o Isaías 57, verso 15. La raíz hebrea que denota santidad o lo santo es el término kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado para un uso común. Sí, porque se usaba para un uso común en aquella época, de manera que ese término santo se usaba para decir, por ejemplo, este vaso está dedicado para que mi rey tome agua siempre ahí. Ya ese vaso está separado para ese rey. Y en ese sentido se utilizaba esa palabra santidad. Pero la raíz hebrea tiene estos significados: separado, puesto aparte o separado para un uso común. Pero cuando este término se utiliza o se refiere o se utiliza más bien para hablar de Dios, habla de la total separación del pecado o del mal. Cuando se refiere a Dios, el término cambia. Y Gruden, en su teología, él dice: la santidad de Dios quiere decir
que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. A mantener en alto su honor. ¿Ve? De ahí el término santidad, Kadosh, cuando se refiere a Dios, el término amplía y no simplemente se refiere a separación, sino que se refiere a trascendencia, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces podemos decir que la santidad de Dios es que Dios trasciende en todo y sobre todo. Que Dios trasciende en todo y sobre todo. Vea qué interesante, ¿ve? Cuando hablamos de la santidad a Dios y de Dios, estamos refiriéndonos a la trascendencia de Dios, que Dios es en todo, sobre todo y por todo. ¿Ve? Él está por encima de todo. ¿Ve? Así que Luis García, en Coalición por el Evangelio, él dice lo siguiente: la trascendencia, en otras palabras, declara que jamás podremos estar a la misma altura y categoría que Dios. Jamás, amados hermanos, jamás. Dios constituye la santidad porque Él es santo y jamás nosotros podemos igualarnos a Él. De manera que de ahí a tomar el nombre de Dios tenemos que tener mucho cuidado. De ahí a que nuestro estilo de vida quiera jugar un papel de doble, de hipocresía, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios está muy, muy interesado en proteger, guardar la santidad suya, la santidad de Dios. Así que Él está por encima de todas sus criaturas, siendo y existiendo en una categoría única, eterna, inmutable, suprema e infinita majestad. Él merece toda la adoración y temor de sus criaturas. Él merece toda la adoración y temor de sus criaturas. De manera, mis amados hermanos, que al referirnos a Dios como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. La santidad de Dios no es uno de sus atributos, no. Es su esencia, su ser, todo lo que es. Él no decide ser santo, Él es santo porque esa es su naturaleza. Él no dice, bueno, hoy voy a ser santo, no. Él es santo. Su esencia, su santidad es todo lo que Él es. Todo lo demás se desprende de esto, de su santidad. La santidad de Dios no es un atributo, eso es su esencia misma, su ADN, lo que lo define como Dios. Nadie como Él, Él es único. Él es único, nadie como Él. Ninguna criatura, ningún Dios falso por ahí se iguala a Él, porque Él es santo. Por eso, a veces malinterpretamos cuando decimos Satanás quiso ser igual a Dios. No. Satanás no quiso ser igual a Dios. Interpretamos mal ahí a Isaías 14. Satanás no quiso ser igual a Dios. Satanás quiso tener los poderes que tiene Dios, el dominio que tiene Dios. Pero Satanás no quería ser santo. Él no quería y no podía. ¿Por qué? Porque su naturaleza es corrupta, perversa, depravada y ya está destinada a la condenación eterna. Dios lo decidió así. Así que no hay nadie como Dios. Nadie como Dios. Hermano, Él no es como nosotros. Él es perfecto. Así que Salmo 99, versículo 3, versículo 5 y versículo 9, aquí aparecen algunas cosas interesantísimas que debemos prestarle mucha atención. Salmo 99, 3 dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Alaben tu nombre grande y temible. ¿Sabe por qué su nombre es grande y temible? Porque Él es santo. Hermano,
Quiere decir que si Dios es santo, todo lo demás es pecado. Todo lo demás es pecado. El único santo es Él. Y si nosotros queremos ser santos, tenemos que mirarlo a Él, imitarlo a Él, vivir para Él y vivir según los parámetros que Él dejó en su palabra. Así que el versículo 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Oiga, ¿por qué? Él es santo. Dice: postraos. ¿Ve? Arrodillémonos ante Él. Rindámonos a Él. Porque Él es santo. Él gobierna con santidad y justicia. Él gobierna con santidad y justicia. El versículo 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. De manera que podemos decir que la santidad de Dios es la que provee la guía o el patrón para que lo imitemos. La guía o el patrón para que lo imitemos. Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, no porque se portaron bien, no porque me trajeron una ofrenda, no. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Por eso tenemos que ser santos, porque Él es santo. Por eso tenemos que ser santos. La separación del pecado, el servicio y la obediencia son la clave para vivir una vida en santidad. Lo vuelvo a repetir: la separación del pecado, el servicio y la obediencia son la clave para vivir una vida en santidad. Amados, al enfrentarnos con la santidad de Dios, tenemos que reconocer que estamos frente al todo y único ser perfecto y que nuestra mente no puede comprender al perfecto e infinito y soberano Dios. No podemos comprenderlo. Por eso tenemos que vivir para Él y ajustarnos a sus parámetros. Entonces, podemos decir algunas cosas importantes para concluir con este tema. Podemos observar varias cosas. Número 1. El pecado ha separado a los hombres de Dios. El pecado ha separado a los hombres de Dios. Dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres, de manera que tenemos que acudir a Cristo. Dice así, número 2, si el hombre quiere gozar de la comunión con Dios, debe ser santificado primero, y solo Dios por medio de Cristo logra esto. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si el hombre quiere gozar de comunión con Dios, debe de ser santificado, y esto se logra por medio de Cristo. Número 3. Debemos acercarnos al trono de la gracia santa de Dios en reverencia y servirle con temor y temblor. Debemos acercarnos al trono de la gracia santa de Dios en reverencia y servirle con temor y temblor. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que no se nos olvide, nuestro Dios es fuego consumidor. Y por último, la santidad de Dios nos impulsa a vivir una vida piadosa, recta, justa y madura. La santidad de Dios nos impulsa a vivir una vida piadosa, recta, justa y madura. Por eso Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Puedo decir y terminar: lo que Cristo hizo en la cruz fue satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Cristo en la cruz del Calvario satisfizo por completo las demandas de la justicia santa de Dios. Amados hermanos, qué privilegio tenemos nosotros poder vivir para la gloria de Dios por medio del medio que Cristo dejó, que fue la santidad. La santidad de Dios proporciona el medio para que le agrademos a Él. Que Dios te bendiga. Gracias, Giovanni, por compartir con nosotros en nuestro segmento Buscando Más de Dios. Así que, bendiciones y hasta mañana.